El golpe de estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre de 1930, inauguró un periodo de 13 años en el que ocuparon la presidencia, mediante fraude electoral, el general Agustín P. Justo, Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo. Esta etapa, conocida popularmente como la década infame, se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados. La crisis económica mundial de 1929, llamada Gran Depresión, tuvo un profundo impacto en la Argentina. Afectó primero económicamente, ya que el 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social, con bajas de sueldo, aumento del desempleo, es decir, una contracción de la economía. Y esto generó también en el plano político un contexto en el cual se produce el golpe de 1930. En la mañana del 6 de septiembre, Uriburu se puso al frente de las tropas y oficiales del Colegio Militar de la Nación y marchó sobre el centro de Buenos Aires. No encontró resistencia hasta llegar frente al Congreso, donde un tiroteo dispersó la columna. Acompañado por unos pocos oficiales, siguió camino hasta la Casa Rosada, donde forzó la renuncia del vicepresidente. Irigoyen huyó a La Plata, donde entregó su renuncia al comandante de un regimiento. Fue arrestado, recluido en la isla Martín García y su casa fue saqueada. Uriburu se nombró a sí mismo presidente provisional y lanzó una proclama, redactada por Leopoldo Lugones y corregida por el coronel José María Sarobe. Decretó la disolución del Congreso y asumió el poder legislativo junto al Ejecutivo. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. La coalición revolucionaria, que solo compartía su oposición al gobierno radical y su vocación conservadora y oligárquica, pronto se dividiría en dos líneas. Una de ellas liderada por Uriburu, acompañado por un núcleo nacionalista y por grupos conservadores de Buenos Aires, pretendía transformar el orden político nacional de acuerdo con las ideas de los regímenes fascistas que estaban creciendo en Europa. La otra, liderada por el general Agustín P. Justo, procuraba la restauración del orden político anterior a 1916. El gobierno de Uriburu tendría un carácter autoritario, represivo y violento, restringiendo las libertades políticas de un sector de la población, como por ejemplo los obreros, pero a partir de 1931 la línea política fue marcada por Justo, quien en noviembre de ese mismo año fue elegido presidente mediante el fraude, acción que se repetiría en cada proceso electoral posterior. Los grandes protagonistas de la década infame fueron la corrupción y los negociados. Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dajau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba. Un dato de color sobre Lisandro de la Torre es su barba, que se la deja debido a que en 1897 se bata a duelo con Irigoyen, y este último le produce un tajo en la cara. De la Torre recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dajau y mostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a de la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dajau, Ramón Valdés Cora, atentó contra la vida de la Torre y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere.
Roberto Marcelino Ortiz fue el primer civil en 8 años en revestir la banda presidencial. Intentó impulsar una serie de reformas que permitieran establecer un régimen democrático. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical antipersonalista José María Cantilo, que ordenó a cónsules argentinos en Europa negar visados a indeseables o expulsados, en alusión a ciudadanos judíos de ese continente. Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz se enfermó seriamente de diabetes, enfermedad que luego lo dejaría completamente ciego. En 1940, la incapacidad física de Ortiz le impediría ejercer la presidencia, por lo que pidió licencia y fue reemplazado en la función por el vicepresidente Castillo, quien finalmente asumiría como presidente en 1942, ante la muerte de Ortiz. Ramón Castillo había sido gobernador interventor de la provincia de Tucumán durante la gestión de facto de José Félix Uriburu. Continuó la política exterior a su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Tomó otras medidas de similar corte nacionalista y llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las denuncias de corrupción en el mismo. A partir de que Estados Unidos fuera atacado por Japón en 1941 y obligado a salir de su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, la potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para hacer lo mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o mantener la neutralidad se acentuó. Por su parte, el control del ejército y su apoyo al gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Agustín P. Justo el 11 de enero de 1943. El hecho concreto que desencadenó el golpe militar fue la renuncia que el presidente Castillo le exigió a su ministro de guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, por haberse entrevistado con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban. El golpe se decidió el día anterior en una reunión en Campo de Mayo, dirigida por los generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez. En la madrugada del 4 de junio salió de Campo de Mayo una fuerza militar de 8.000 soldados encabezada por los líderes del levantamiento, los generales Rawson y Anaya, los coroneles Ramírez y Giovannoni y el teniente coronel Ducó. Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez, la columna fue atacada por fuerzas leales atrincheradas allí, resultando del combate 30 muertos y 100 heridos. Rendida la ESMA, el presidente Castillo se embarcó en el rastreador Drummond, con orden de alejarse en dirección a Uruguay, dejando sola la Casa Rosada, donde ingresaron los generales Juan Pistarini, Armando Verdagauer, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, y los almirantes Sabasueiro y Guisasola, quienes recibieron a la columna rebelde poco después del mediodía, asumiendo el general Arturo Rawson como presidente. ¿Qué opinas sobre este hecho? Déjanos tu comentario, y si te gustó el video no olvides de suscribirte y dejarnos tu like.